Buenos días a todos y a todas. Agradezco en primer lugar al presidente de la comisión, a Elena Jiménez, por la invitación. Es un enorme placer estar con ustedes nuevamente. Compartimos el año pasado una jornada de análisis de justicia interamericana que fue, por cierto, muy provechosa y muy interesante. Así que agradezco entonces esta chance de reencontrarnos y poder abordar un tema que personalmente considero que es central para la vigencia de los derechos humanos y que quizás no tiene el suficiente desarrollo teórico que debería tener, ¿sí? Sobre todo pensando en lo que decía el presidente recién, en poder delimitar claramente cuándo hablamos de corrupción, qué impacto tiene la corrupción en el ejercicio de la función pública, la relación de la corrupción con ciertos estándares éticos y cómo articular estrategias para luchar contra la corrupción, sabiendo de antemano, que es la tesis que voy a sostener en esta charla, que la corrupción impacta negativamente en la vigencia de los derechos humanos. Dicho sea de paso, y para hacer un breve preámbulo, es importante destacar que estamos viviendo momentos muy críticos en materia de corrupción. Transparencia Internacional, en su último informe relativo al año 2020, ha subrayado que la crisis del COVID-19 es, además de una crisis sanitaria, de una crisis económica, una auténtica emergencia en materia de corrupción. Casi todos los países han trabajado con deficiencia en la administración de la pandemia, la administración de la excepción en la que vivimos, continuamos viviendo todavía. Por lo tanto, en la escala del índice de percepción de la corrupción, la mayoría de nuestros estados han descendido y esto es una preocupación que debe precisamente llamarnos la atención, sobre todo quienes estamos en el mundo académico, quienes nos desempeñamos en alguna función pública. Tenemos que prestar especial atención a estos señalamientos de Transparencia Internacional porque dan cuenta de que si bien la pandemia del COVID-19 ha sido inédita y ha generado o ha motivado respuestas también excepcionales, no puede descuidarse en ese análisis la transparencia y la lucha contra la corrupción, porque de lo contrario es muy difícil llevar adelante los controles necesarios, teniendo en cuenta que está en juego la salud de la población, la economía y el acceso a algunos bienes elementales, como en este momento son las vacunas, que han generado nuevamente una discusión muy importante en nuestro continente. Ustedes estarán al tanto de nuestros distintos países donde se pone en discusión cuáles son los sistemas de administración de las vacunas, cuáles son los criterios de prioridades, por qué los contratos de adquisición de las vacunas se mantienen en su mayoría en confidencialidad. Recientemente estuve haciendo una investigación para una publicación y, por ejemplo, el contrato de la Unión Europea con AstraZeneca es un contrato que se ha publicado, pero con enormes tachones, es decir, con enormes partes ocultas, lo cual da cuenta que estamos en un proceso de enorme opacidad. La pandemia ha incrementado la opacidad en la contratación pública, la opacidad en la forma en la cual se gestiona. Dicho esto, ahora me voy a referir en términos generales a la relación entre corrupción y derechos humanos, porque quizás esa especificidad y ese recorrido concreto en torno a la pandemia y la corrupción merece un encuentro especial, un encuentro distinto, ¿no? Para poder detenernos con mayor suficiencia. Por lo tanto, ahora vamos a compartir algunas cuestiones generales relativas a el impacto que tiene la corrupción en los derechos humanos, y entonces, si ustedes me lo permiten, hacia allí vamos con esta pequeña presentación que les preparé a los efectos de que sea más claro y también para que nos podamos ceñir de una manera más estricta al tiempo que vamos a compartir. Bien, la propuesta es la siguiente: tratar de presentar mis tesis, es decir, cuáles son las premisas en torno a las cuales argumentaré mis posiciones referidas a la relación entre corrupción y derechos humanos. Para eso va a ser imprescindible abordar cuáles son los alcances conceptuales de la corrupción. Recién el presidente daba algunas pistas importantes y acertadas, ¿no? Teniendo en cuenta la importancia que tiene la corrupción en torno a la búsqueda de un provecho personal, a violar deberes institucionales. Eso estaba realmente muy orientado, por lo tanto me apropiaré de esos conceptos iniciales para profundizarlos. ¿Cuál es el discurso de los derechos humanos frente a la corrupción? Es decir, ¿qué respuesta se ha dado desde los derechos humanos a la corrupción? Y por último, el gran eje, que es preguntarnos si la corrupción, las prácticas corruptas suponen o no violaciones de derechos humanos y en qué medida, porque parece simple a priori decir, bueno, es un acto de corrupción, por lo tanto viola derechos humanos, pero no siempre es tan sencillo determinar esa relación entre la práctica corrupta y la violación de un derecho humano. Bueno, de esa manera podremos arribar a algunas conclusiones parciales que les presentaré y que ustedes podrán compartir o no para que luego
las discutamos. Muy bien, comenzamos entonces. Las tesis que sostendré en este espacio son fundamentalmente dos que forman parte en definitiva de una idea común, y es que la corrupción impacta, repercute negativamente en la satisfacción de los derechos humanos, y lo hace de dos maneras desde mi punto de vista. Mediante lo que yo considero una violación directa de determinados derechos humanos, ¿sí? Derechos que están protegidos ya sea los sistemas normativos nacionales, por ejemplo el de México, o en sistemas normativos regionales o internacionales, el sistema interamericano, el sistema de Naciones Unidas. Y por otro lado, también las prácticas corruptas, desde mi punto de vista, constituyen un antecedente o un presupuesto para la violación también de derechos humanos, aunque la práctica en sí misma no llega a constituir una violación. Ya lo vamos a ver con algunos ejemplos, pero hay múltiples supuestos en los cuales el hecho de corrupción aislado no es en sí mismo una violación de derechos humanos, pero sí es un antecedente, porque, por ejemplo, supone un desvío de fondos, y los derechos económicos, sociales y culturales requieren de fondos públicos para su satisfacción. Por lo tanto, cuando hay prácticas corruptas que desvían los fondos de los lugares a los cuales deberían destinarse, también podemos encontrar allí un antecedente para la violación de derechos humanos, o al menos para que los recursos públicos no se destinen al lugar donde deberían estar destinados. Bien, entonces, esas son las ideas centrales en torno a las cuales voy a tratar de dar razones. Que la corrupción impacta negativamente en los derechos humanos y que lo hace de dos maneras. Mediante las violaciones directas de derechos humanos y mediante la constitución de un antecedente o de un presupuesto para violaciones posteriores. A los efectos de poder profundizar en estas tesis y convencerlos y convencerlas de que efectivamente son ciertas, tendré que detenerme, en primer lugar, en los alcances conceptuales de la corrupción. Es decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de corrupción? Insisto, esto es lo que nos sucede muchas veces en la disciplina jurídica, en el ámbito del derecho, ¿no? Utilizamos los vocablos con mucha frecuencia, pero no tenemos certeza o precisión conceptual en torno a qué significan esos vocablos. Nos pasa hasta con el mismo concepto de derecho, ¿verdad? Pero bueno, con la corrupción, yo acá me detuve inicialmente en lo que llamamos el sentido, el literal meaning, o el sentido convencional, es decir, los acuerdos que existen en la sociedad en torno a qué es la corrupción. Y para encontrar estos sentidos convencionales, estos acuerdos generales, a veces recurrimos, por ejemplo, a los diccionarios. Entonces yo tomé el diccionario de la Real Academia Española para tener un indicio general acerca de qué se entiende allí por corrupción. Hay distintas acepciones, pero me quedé con una, ¿no? Porque tiene que ver con el tema que nos convoca. Dice que en las organizaciones, especialmente las públicas, la corrupción es una práctica consistente en la utilización de esas funciones y de los medios en provecho, en virtud o para la obtención de un provecho económico o de otra índole, que es muy similar a lo que decía el presidente en su presentación. También el diccionario, por ejemplo, de Oxford, habla de algo similar, es decir, de una práctica deshonesta, ilegal, específicamente cuando hablamos de personas con autoridad. Y el diccionario de Cambridge también se refiere a una práctica ilegal, deshonesta, sobre todo de personas con poder. Muy bien, estos son, insisto, indicios generales que tienen que ver con el concepto que se puede construir convencionalmente, en el uso del lenguaje corriente. Ahora vamos a pensar en el lenguaje jurídico, es decir, lo que específicamente a nosotros nos importa. Y para esos fines voy a apropiarme de una definición de Ernesto Garzón Valdés, que ha sido uno de los pocos autores que trabajó con cierta profundidad el concepto de corrupción. Garzón Valdés dice que la corrupción consiste en una violación limitada de una obligación por parte de uno o más decisores con el objeto de obtener un beneficio personal, extraposicional, de la gente, y él habla ahí del soborno, de la extorsión, a cambio de, precisamente, el otorgamiento de beneficios para el sobornante o el extorsionado, que suponen los costos del soborno, del pago de un servicio extorsionado. Es lo que decía recién el presidente, ¿no? A veces el concepto clásico de corrupción supone dos partes, ¿sí? Supone dos partes. Por lo tanto, yo lo voy a desmembrar a esta conceptualización, la voy a desmembrar, y me voy a detener en los puntos centrales para que nos quede una idea un poco más clara. Cuando hablamos de corrupción, hablamos indefectiblemente de una relación lógica entre la práctica corrupta y un sistema normativo de referencia. Porque si decimos que el acto corrupto viola algún tipo de regla, esa regla
tiene que estar inscripta en algún sistema normativo, se tiene que pertenecer a algún orden. Por lo tanto, la corrupción tiene una relación lógica con algún sistema normativo. Sistema normativo, como ustedes saben, es un conjunto de reglas que regula una actividad o una práctica determinada, y es el marco de referencia en el que se inscribe esa práctica corrupta. ¿Por qué hablo de sistema normativo y no de sistema jurídico? Porque podemos estar haciendo mención tanto a la violación de una regla de derecho, una regla inscripta en el orden jurídico, pero también de una regla moral. Y entonces estamos en el marco de un sistema moral. También podemos hacer referencia a un sistema normativo deportivo, por ejemplo. Y puede haber corrupción en el deporte. Pero el sistema normativo de referencia es el sistema que regula al deporte, o el sistema que regula una empresa, por ejemplo. Una empresa tiene un determinado código ético, o un determinado reglamento de actuación. Si se viola alguna de las reglas de ese reglamento, entonces estamos ante un sistema normativo, pero específico de la empresa. O el sistema normativo del deporte, o el sistema normativo de la religión, o el sistema normativo del Estado, que es el derecho. ¿Sí? Entonces, siempre la práctica corrupta supone una relación con un sistema normativo relevante. Por supuesto que ese sistema normativo luego tiene fundamento en la moral crítica, en determinados valores, en determinados principios que rigen en una sociedad. Pero hablamos de un sistema normativo relevante. Bien, la corrupción supone la violación de un deber institucional, es decir, que se viole alguna obligación que surge de ese sistema normativo. Por lo tanto, hay que identificar el deber institucional violado dependiendo del sistema normativo. Lo que les decía en la filmina anterior. Puede haber un deber institucional que surja del sistema político, que surja del sistema empresarial, que surja de un deporte, que surja de una determinada comunidad religiosa. Lo importante es que se viola un deber institucional que está inscrito en un determinado sistema normativo. El primer elemento entonces es ese, es una práctica, la corrupción o los actos de corrupción suponen prácticas que violan deberes institucionales. ¿Cómo detectamos la existencia de un deber institucional? Recurriendo a un sistema normativo. El sistema normativo relevante será aquel, ¿no?, que a nosotros nos importe en virtud del análisis que estamos haciendo. Puede ser, por ejemplo, el sistema político, o el sistema deportivo, o el sistema religioso, o el sistema empresarial. Bien, pero no basta con que se viole un deber institucional, porque todos nosotros violamos deberes institucionales habitualmente, es decir, violamos algún tipo de regla. Lo importante para que haya corrupción es que además de violarse un deber institucional, se obtenga un beneficio o una ventaja extraposicional. Y aquí me voy a detener un poquito más. ¿Qué quiere decir que se viole un deber institucional para obtenerse un beneficio o una ventaja extraposicional? Extraposicional hace referencia precisamente a la obtención de un provecho que excede el rol que ocupamos. Si yo me dedico, por ejemplo, a la actividad privada y soy un empresario, bueno, está dentro de mi ventaja posicional la obtención de ciertos réditos, es decir, de ciertas ganancias por la actividad empresarial que realizo. Si yo soy un funcionario público de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de México, está dentro de mis funciones, dentro de mis ventajas posicionales, cobrar una remuneración mensual por la tarea que yo desempeño. Si yo soy un docente de la universidad, como es mi caso, está dentro de mi ventaja posicional obtener una remuneración por mi cargo docente. Ahora, cuando la ventaja es extraposicional, estamos yendo más allá de lo que corresponde. Estamos obteniendo un provecho que precisamente derrama, está por fuera de lo que realmente, ¿no?, compete al área o a la función que desempeñamos. Por eso me interesa, a estos efectos, una distinción que hacen algunos autores, ¿no?, que han desarrollado corrientes éticas, entre bienes internos y bienes externos de las actividades. Tomemos un ejemplo. Ustedes, que son funcionarios de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de México, realizan una actividad que está orientada a la protección de los derechos humanos, a capacitar en materia de derechos humanos, a velar por la efectiva promoción de los derechos humanos. Entonces, hay un bien interno a la actividad que ustedes realizan. ¿Cuál es el bien interno? Bueno, generar en el estado de Chiapas una mejor situación en materia de derechos humanos. Es decir, que los derechos humanos efectivamente estén vigentes, que cuando se detecta una violación se pueda actuar al respecto, que se capacite a las fuerzas de seguridad, a los funcionarios públicos, en fin. Hay un bien interno en esa actividad, que tiene que ver con una convicción de ustedes por la protección de los derechos humanos.
En mi actividad docente, el bien interno, ¿cuál es? Bueno, transmitir conocimientos, generar un espíritu crítico a los estudiantes, bueno, en fin. Ahora, los bienes externos a esas actividades son, en general, como dicen los autores, estos autores de las corrientes éticas, son el dinero, la fama, el poder, ciertas ventajas. Cuando una actividad, cuando una persona comienza a desarrollar una actividad en busca de los bienes externos y no de los internos, estamos en presencia de corrupción. Es decir, cuando yo como docente voy más allá y pretendo únicamente hacerme de un bien externo, como es el poder, como es el dinero, como es la fama, etc., y descuido la legitimidad de la práctica, que es el bien interno, ¿no? El transmitir conocimiento, el generar un espíritu crítico, bueno, en fin, el enseñar, el aprender, estoy ante una presencia de una ventaja extraposicional, ¿sí? Porque yo invierto la ecuación. El dinero, el poder, la fama, lo puedo obtener enseñando, siendo docente, siendo funcionario, siendo empresario, etc. Cuando yo invierto esa ecuación y me importa más la ventaja extraposicional, ese bien externo, estamos ante una señal de alarma que puede encuadrar dentro de una práctica corrupta. Quienes realizan conductas corruptas, en general, se conducen más bien movidos por los bienes externos de la actividad que por los bienes internos. Es decir, los empuja más a su actividad el dinero, el poder, cierto reconocimiento, que el bien interno, que es lo que la legitima. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un punto teórico central para pensar cuando hay corrupción. Además de violar un deber institucional, la obtención de una ventaja o de un provecho extraposicional tiene que ver con esto, tiene que ver con desvirtuar el sentido ético de la práctica, ¿sí? Con trastocarlo en términos éticos. Bien, entonces dijimos, violación de un deber institucional que emerge de un sistema normativo relevante, la obtención de una ventaja o de un provecho extraposicional, y ahí nos quedamos en esa distinción entre bienes internos y bienes externos, y un abuso de poder, es el otro elemento. Es decir, tiene que haber además un abuso de poder. La pregunta es, y es lo que yo planteo aquí, ¿el abuso del poder tiene que ser de un poder público o de un poder privado? Durante mucho tiempo se ha identificado la corrupción solamente con la corrupción política, es decir, con la corrupción pública, por lo tanto, el poder del que se abusa es el poder del Estado. Sin embargo, ya hay enormes desarrollos en torno a la corrupción en el sector privado. Es decir, todo poder de que uno puede hacerse para obtener una ventaja o un provecho extraposicional es un síntoma de corrupción. Hay corrupción en las empresas, hay corrupción en las cooperativas, en las mutuales, en los clubes, hay corrupción en distintos ámbitos de la sociedad, en la medida en que ese abuso de poder puede afectar a alguno de los intereses que están comprendidos en los derechos humanos. Es decir, si un empresario abusa del poder que tiene, abusa del poder que posee, para obtener una ventaja que va más allá de lo que le corresponde en un mercado medianamente regulado, medianamente estable, ese empresario está cometiendo un acto de corrupción. Lo que sucede con las vacunas ahora también pone en jaque el rol de las empresas. Las empresas, que son pocas, es decir, son escasas, las que ofrecen las vacunas, las farmacéuticas, ¿sí? Plantean como condición para ingresar en el mercado de los estados que mantengan la confidencialidad de los contratos. Esa es una condición planteada por el sector privado que atenta contra los principios más elementales de la transparencia. Y las empresas lo que sostienen es, bueno, si ustedes no acceden a las cláusulas de confidencialidad, entonces no contratamos y privamos a todo el Estado de las vacunas. ¿Sí? Ustedes dirán, bueno, hay otras empresas, sí, pero no son oferentes ilimitados, son oferentes limitados, ¿no? Ustedes conocerán ya las empresas que están circulando y que ofrecen las vacunas. Por lo tanto, el mercado también y el sector privado pone condiciones que afectan también o que de algún modo pueden implicar actos de corrupción. Por lo tanto, a mí me interesa pensar la corrupción en el sector público, que es la que supone una responsabilidad agravada, porque es el poder del Estado, porque es la administración de los recursos públicos, porque en definitiva el Estado debería estar únicamente para garantizar derechos y no para otra cosa, pero también hay corrupción en el sector privado y sería irrazonable dejar de decirlo y estaría ocultándoles una parte importante de este aspecto. Entonces, de este modo podríamos sintetizar la idea de corrupción de esta manera. Es una cita de Malenseña. Una práctica orientada a la obtención de un beneficio irregular mediante la violación de un deber institucional, existiendo una relación causal, por supuesto, ¿no? Para que haya responsabilidad, ustedes lo saben, tiene que haber una relación causal entre la práctica, entre el hecho y, en este caso,
la obtención de ese beneficio, y además tiene que haber alguna deslealtad. A mí me gusta más bien hablar de abuso de poder, para identificar entonces la presencia de un acto corrupto. Entonces, ya transitamos este primer escalón. Sabemos que hay corrupción cuando se viola un deber institucional, ese deber institucional surge de un sistema normativo relevante, y además se obtiene una ventaja extraposicional. Ahí distinguimos entre bienes internos y bienes externos de las actividades mediante el abuso de poder. La pregunta es, ¿qué ha hecho el discurso de los derechos humanos frente a la corrupción? ¿Se ha preguntado por este problema? ¿Lo ha abordado? ¿Lo ha trabajado la comunidad internacional? Bueno, fíjense que aquí les enumero algunos documentos y son recientes, si bien, bueno, hablamos de 2003, ya casi, ¿no? Pasaron 20 años, 18, pero, no obstante esto, son recientes las preocupaciones de la comunidad internacional. En 2003 surge el primer documento de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas donde se vinculó corrupción con derechos humanos. Y una vinculación, por supuesto, ¿no? Preliminar. Luego en 2015 estamos hablando, hay un informe del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos sobre las consecuencias negativas de la corrupción en los derechos humanos. En 2017 la Comisión Interamericana comienza también a trabajar el tema, adopta la Resolución 1 del 2017 sobre derechos humanos, lucha contra la impunidad y la corrupción, y en el 2018 ya se refiere directamente a la corrupción y los derechos humanos. El problema de estos documentos o de estas resoluciones de los organismos internacionales es que inicialmente vinculaban solamente a la corrupción con los derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, bueno, el problema que supone que las prácticas corruptas limiten la administración de los fondos para la satisfacción de derechos económicos, sociales y culturales. También había algunas referencias vinculadas a la transparencia, a los derechos políticos. Fíjense que la resolución del 2017 se titula Derechos Humanos, lucha contra la impunidad y la corrupción, por lo tanto, en realidad se refería más a la obligación de los estados de sancionar la corrupción. Pero no estaba claro en estos documentos esta gran pregunta en torno a si los actos de corrupción son o no violaciones directas de derechos humanos. Luego, ¿no? Concomitantemente a estos procesos, también la comunidad internacional aprobó instrumentos específicos para luchar contra la corrupción, que no son instrumentos de derechos humanos, son instrumentos de lucha contra la corrupción. La primera, en el 96, es la Convención Interamericana contra la Corrupción, que fue firmada por 23 estados y quedó abierta también para que se integren otros, y en el 2003 se abrió a la firma la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que entró en vigor en 2005, ustedes saben, después de que se obtuvo el número de ratificaciones necesarias. Estos dos instrumentos son claves porque plantean el rol de los estados para luchar contra la corrupción. ¿Qué obligaciones les imponen? Bueno, fundamentalmente, tipificar los delitos de corrupción, establecer mecanismos de control. La Convención de Naciones Unidas incluye también al sector privado, es decir, la importancia de que el Estado le exija al sector privado prácticas de control, de auditoría interna, de lucha contra la corrupción, de evitar el lavado de activos, de evitar, por ejemplo, lavar los bienes que vienen del narcotráfico, ¿sí? O del tráfico de armas. Entonces, hay una serie de obligaciones positivas para los estados que surgen de esta convención del 2003 y que también involucran al sector privado. Por lo tanto, luego se fueron realizando una serie de controles y por parte de los estados el envío y la remisión de informes donde daban cuenta de que se comenzaban a tipificar ciertos delitos. El cohecho activo, el cohecho pasivo, el prevaricato, el tráfico de influencias, la malversación de fondos, delitos que suponen corrupción. Bien, este es el panorama general en términos internacionales. ¿Qué ha pasado en el sistema interamericano, además de esas resoluciones de la Comisión Interamericana? La Corte Interamericana se ha referido muy pocas veces, pero ha hecho alguna mención a la corrupción. Yo la detecté y acá se las traje. En el caso Ramírez Escobar contra Guatemala, del 2018, ¿no? Adviertan nuevamente, estamos hablando de tiempos muy recientes. Es un tema que está todavía en ciernes, está trabajándose. Allí la Corte Interamericana dijo, este tribunal destaca las consecuencias negativas que tiene la corrupción y los obstáculos que representa para el goce y el disfrute efectivo de los derechos humanos, así como el hecho de que la corrupción de las autoridades estatales o los prestadores privados de servicios públicos afecta especialmente a grupos en situación de vulnerabilidad. Y luego, esto me parece quizás la cita más importante, sostiene la Corte que la corrupción no solo afecta los derechos de los particulares individualmente perjudicados,
sino que repercute negativamente en toda la sociedad, en la medida en que resquebraja la confianza de la población en el gobierno y con el tiempo también puede resquebrajar el orden democrático y el Estado de Derecho. Fíjense, aquí está quizás el estándar más importante de la Corte Interamericana acerca de corrupción y de derechos humanos. Cuidado, porque la corrupción no solo perjudica a ese particular que individualmente se vio afectado, sino que es, o que puede transformarse en un problema sistémico, estructural, que tarde o temprano repercuta negativamente sobre la confianza en el gobierno, en el sistema democrático y en el Estado de Derecho. Esto lo vemos frecuentemente. Cuando surgen hechos de corrupción, el discurso que inmediatamente emerge es un discurso antipolítica, es un discurso precisamente, ¿no? Los políticos no sirven para nada, el gasto público, el Estado de Derecho, incluso hasta los más osados se atreven a cuestionar la democracia, porque claro, si en definitiva los representantes elegidos popularmente actúan de esta manera, bueno, esto puede resquebrajar incluso el orden democrático. Es una señal de alarma, es una señal de alarma. Muy bien, y acá llegamos a el núcleo más importante de lo que yo les quería plantear, y es si suponen las prácticas corruptas violaciones de derechos humanos. Para detectar la existencia de una violación de derechos humanos, desde mi punto de vista, tenemos que identificar dos cuestiones iniciales. Lo primero es cuáles son las obligaciones que emergen de ese derecho. Por ejemplo, si nos detenemos en el derecho de acceso a la información pública, tendríamos que identificar qué obligaciones tienen los estados en materia de acceso a la información pública. ¿Para dónde lo buscamos? Bueno, lo buscamos en las convenciones internacionales, en los fallos de la Corte Interamericana, los informes de la Comisión, etc. Les podría decir, bueno, en materia de acceso a la información pública, rige como principio general la publicidad de los actos de gobierno, y la excepción, es decir, la última ratio, es el secreto. Para que un Estado pueda privar a los particulares del acceso a la información pública, tiene que justificarlo a través de alguna de las excepciones que prevé, por ejemplo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Esas excepciones son proteger la salubridad pública, proteger determinados intereses generales, pero lo tiene que hacer mediante una ley, lo tiene que hacer resguardando la proporcionalidad, es decir, no es tan simple, ¿no?, privar a la población del acceso a la información pública. Entonces, lo primero que hay que identificar es qué obligaciones emergen de ese derecho que consideramos violado. ¿Qué obligaciones emergen del derecho que tenemos todos a que los jueces sean independientes? Bueno, las obligaciones que emergen son, primero, que los jueces sean nombrados mediante procedimientos transparentes y mediante órganos que no estén influenciados por el poder político de turno. Ese es el primer derecho que emerge, entonces la primera obligación que tienen los estados. Luego, que puedan desempeñarse de manera independiente supone que no estén sujetos a presiones internas o a presiones externas, presiones propias del Poder Judicial o presiones de otros órganos del Estado o incluso del sector privado. Así vamos identificando las obligaciones que tienen los estados para garantizar el derecho a la independencia judicial. Luego, si queremos determinar si una práctica corrupta implica o no una violación de derechos humanos, tendríamos que llegar a la conclusión de que el Estado incumplió alguna de esas obligaciones comprendidas en los derechos que estamos analizando. Por ejemplo, si el Estado no proporcionó información acerca de cuánto pagó por los contratos vinculados a las vacunas para generar inmunidad contra el COVID-19, bueno, a priori podríamos decir, y está en una zona gris. Ustedes podrán responderme, bueno, pero esa confidencialidad está fundamentada en la protección de la salud pública de la población. Sí, pero ¿cuál es la proporcionalidad? Una cosa es proteger ciertos datos, como por ejemplo, de qué está compuesta la vacuna, o alguna cuestión específica, en términos biotecnológicos, ¿no?, que pueda generar una condición por parte del oferente, pero otra cosa es cuánto se pagó, porque en definitiva ahí está el recurso público del Estado, y la población tiene derecho a saberlo. Entonces, no es sencillo identificar, frente a cada obligación que tiene el Estado, si hubo o no una violación de derechos humanos. Si ustedes me preguntan a mí, yo creo que la confidencialidad de los contratos por la adquisición de vacunas, la confidencialidad total sí es violatoria del derecho de acceso a la información pública, la confidencialidad de algunos aspectos puede estar justificada, pero mantener oscuros, opacos, todos los contratos y todas las condiciones del contrato de base viola el derecho de acceso a la información, porque tenemos
Esa es la única posibilidad que tenemos para controlar la contratación, ¿sí? Entonces, identificar las obligaciones y ver si la práctica que consideramos corrupta violó o no violó esas obligaciones. Esto nos lleva a la tesis que yo les planteé al comienzo. Violaciones directas y violaciones indirectas. ¿Cuándo hay una violación directa? En este caso, típico, ¿no? Acceso a la información pública. El Estado incumplió la obligación positiva de publicar los contratos o de llamar a licitación para contratar. Algo muy frecuente durante la pandemia, durante los primeros meses en general, fue que se suspendieron las licitaciones. ¿Sí? La mayoría de los contratos que celebró la administración pública los hizo mediante lo que nosotros llamamos aquí en Argentina, pero en otros países también, la contratación directa. Es decir, la contratación directa es la vía o el procedimiento para adquirir bienes o servicios que tiene el Estado sin recurrir a la licitación, a la compulsa de precios. Se contrata directamente. En general está habilitada para determinados montos, ¿sí? Para contratos que están dentro de ciertos montos menores. Cuando el monto es importante, se tiene que recurrir a la compulsa de precios, a la licitación. Lo que ocurrió en la pandemia, en los primeros meses, es que todos los contratos se celebraron mediante la compra directa. Cuando hay compra directa, no hay competencia. Cuando no hay competencia, da lugar a que el Estado contrate con algún oferente que sea de su cercanía, de su amistad, bueno, y lo que ustedes puedan imaginarse. Entonces, la compra de barbijos, la compra de insumos para los sanatorios, para los hospitales, y ahora la compra de vacunas está atravesada por ese problema. No hay compulsa, no hay competencia, entonces es un nicho para la corrupción. Ahí directamente hay una violación de derechos humanos, que es el derecho de acceder a la información pública. Cuando, por otro lado, los estados presionan, ¿sí? Por ejemplo, los poderes ejecutivos presionan a algún juez o remueven a algún juez sin un procedimiento específico o un procedimiento constitucional para llevar adelante esa remoción, o cualquier otra estrategia que a ustedes se les pueda ocurrir para influir sobre la decisión de un magistrado, por ejemplo, sancionarlo de manera arbitraria, sin observar los procedimientos vigentes, allí hay una violación directa de un derecho humano, que es la independencia del Poder Judicial. Y está atravesado por un acto corrupto. Ahora, lo más complejo de determinar es cuando la práctica aisladamente, quizás no configura una violación de derechos humanos por sí sola, pero es el antecedente de una violación posterior. ¿Sí? Por ejemplo, si un funcionario de la aduana es sobornado para dejar pasar, para dejar ingresar al Estado algún tipo de sustancia que puede ser tóxica o puede generar un problema ambiental, ese soborno en sí mismo es un delito, ¿sí? No es una violación de derechos humanos, es un delito, digamos, conforme al derecho interno. Luego habrá violación de derechos humanos si no se lo investiga, si no se lo sanciona, pero aisladamente es un delito común. Ahora, es el antecedente de una violación de un derecho humano, que es la violación de la protección del ambiente, porque se permitió ingresar un residuo tóxico o una sustancia tóxica, y por lo tanto eso generó la violación del derecho humano a la protección del ambiente. Cuando un funcionario, en lugar de destinar los fondos públicos para el sistema de salud, para garantizar la educación, para garantizar la vivienda, lo desvía hacia un lugar inapropiado, por ejemplo, un provecho personal, cuando paga un sobreprecio por la obra pública, por ejemplo, está desviando el fondo que presupuestariamente le correspondía para garantizar la comunicación, el acceso a las ciudades, la educación, la salud, lo está desviando en un provecho personal. Quizás pagar un sobreprecio a un amigo que es el oferente de la obra pública, y por lo tanto beneficiarse las dos partes. Ahí, en esa conducta, aisladamente, en ese pago del sobreprecio, no hay una violación de derechos humanos. La violación de derechos humanos está en que se desvió el fondo y no se pudo, por ejemplo, construir la autopista, o, no sé, garantizar la salud, o mejorar el sistema educativo, etc. ¿Se entiende? Hay algunas prácticas que aisladamente no constituyen violación de derechos humanos per se, pero esa corrupción que está enquistada en la conducta deviene luego en una afectación a la satisfacción de derechos humanos. Todos nuestros países tienen derechos que aún no están satisfechos. Si hablamos, por ejemplo, del acceso al agua, del acceso a la alimentación, del acceso a la salud, en condiciones de igualdad. Esa falta de presupuesto para garantizar esos derechos, en general, puede estar motivada por actos de corrupción que desviaron los recursos públicos hacia un lugar inapropiado. Por lo tanto,
ustedes podrán apreciar que para que haya violación de derechos humanos mediante las prácticas corruptas, podemos tener dos supuestos, y esta es mi tesis, ¿no? El primero, violación directa, cuando se afecta o cuando el Estado incumple una obligación que tiene en relación con un derecho, y por otro lado, cuando el Estado lleva adelante, o tolera, porque puede que la tolere sin llevarla adelante, una práctica corrupta, y esa práctica es el germen de la insatisfacción de un derecho, porque se desvían los fondos, porque se contamina, porque se afecta a la salud, etc. Entonces, no es sencillo determinar la relación entre corrupción y violación de derechos humanos, pero sí, desde mi punto de vista, merece la atención en estos dos grandes ejes. Por eso, y ahora sí, para ser estricto con el uso del tiempo, les voy a plantear esta ecuación que me parece que sintetiza bien lo que estamos trabajando. Es la ecuación de Robert Klitgaard, que es la ecuación básica de la corrupción. Y este autor dice que la corrupción es igual al monopolio de la decisión pública más la discrecionalidad menos responsabilidad, es decir, menos rendición de cuentas. ¿Qué quiere decir? El Estado tiene el monopolio de la decisión pública, por supuesto, los gobiernos tienen el monopolio de la decisión pública, por supuesto. Es así. Ahora, si ese monopolio en la decisión pública se lleva adelante mediante discrecionalidad pura, que es lo que ha ocurrido durante la pandemia, discrecionalidad en su faz más veloz, porque los parlamentos no estaban funcionando, los poderes judiciales funcionaban de manera restringida, por lo tanto había un amplio margen de discrecionalidad en cabeza de los gobiernos, de todos los gobiernos, no estoy hablando de ningún signo político, ¿sí? Todos los gobiernos se manejaron con amplios márgenes de discrecionalidad. Ustedes me preguntarán, ¿la discrecionalidad es buena o es mala? La discrecionalidad es una facultad que tiene el Estado, sobre todo los poderes ejecutivos. Indefectiblemente tienen que recurrir a la discrecionalidad. ¿Por qué? Porque hay decisiones que se tienen que tomar por lo que se llama oportunidad, mérito, conveniencia. Es decir, un gobierno, un determinado signo político, toma la decisión en un sentido porque es su programa político, y otro la tomará en otro sentido porque es su programa político y tiene un margen de discrecionalidad para hacerlo. Ahora, si todas las decisiones son tomadas en base a la discreción, además no se las puede controlar, es decir, no hay responsabilidad por la decisión tomada, estamos en un problema en materia de corrupción. Y es lo que ha ocurrido con estos ejemplos que les di. El monopolio de la decisión pública, la discrecionalidad y la falta de control generó contratos a sobreprecios, todos lo vimos, contratación, por ejemplo, para la adquisición de vacunas con un oferente y no con otro, pero sin dar explicación de por qué elegí este o no elegí aquel, sin dar explicación de por qué este precio me conviene o aquel precio no me conviene. Es el combo, por decirlo de una manera vulgar, de la corrupción, es la ecuación de la corrupción. El monopolio en cabeza del Estado, que es así, constitucionalmente es así, la discrecionalidad en exceso, que es lo que ocurrió durante la pandemia, y la falta de responsabilidad. La falta de organismos de control, la falta de rendición de cuentas, genera la ecuación de la corrupción. Y el problema es que el saldo de esta ecuación no es solo la corrupción, es la corrupción y la violación de derechos humanos, que es lo que a mí me interesa trazar como vinculación. Es decir, el resultado de la discrecionalidad sin control no es solo la falta de transparencia, porque si fuera solo la falta de transparencia, podríamos decir, bueno, quizás no es transparente, pero está bien hecho. Bueno, la única posibilidad de verificar que algo está bien o mal hecho es controlándolo, y para controlarlo tiene que ser público, tenemos que tener acceso a la información. Por lo tanto, yo soy partidario, por supuesto, en el primer nivel de prioridades, la satisfacción de los derechos humanos, sin lugar a dudas. Pero no hay posibilidad alguna de verificar si los derechos humanos están siendo bien abordados, están siendo bien protegidos o no, si no hay transparencia en las conductas de los gobiernos. Si los gobiernos ocultan sus modos de proceder, se ocultan los hilos que mueven sus decisiones, si no informan adecuadamente, es decir, si tiñen todas sus prácticas por la opacidad, no hay forma de identificar si es un gobierno que protege o no protege los derechos humanos. Porque nos tenemos que, de alguna manera, atener a lo que nos dicen y a nuestra capacidad de creer lo que nos dicen, sin datos, sin información, sin un acceso certero a las fuentes de esas decisiones. Por lo tanto, ustedes ya me han conocido en estas dos charlas, saben que mi convicción por los derechos humanos es irrefutable, pero creo que
tenemos un desafío muy serio y muy preocupante en materia de corrupción. ¿Sí? No se trabaja adecuadamente en nuestros estados en pos de la transparencia. Realmente la satisfacción de los derechos humanos será una incógnita, porque no sabremos hasta cuándo y en qué calidad se trabajan estas materias. Pero creo que es importante como primer paso la preocupación de los organismos estatales por este tema, por eso celebro que me hayan invitado y que podamos discutir sobre corrupción y derechos humanos. Y también creo que es importante, y esto aún me acuerdo de quienes nos dedicamos a la academia, desarrollar una teoría de la corrupción. Una teoría de la corrupción, ¿sí?, para una práctica de la transparencia. Y esa es la única manera de que los derechos humanos sean una realidad y no solo una letra muerta en nuestros instrumentos internacionales, en nuestras constituciones, en nuestras leyes. Les agradezco mucho por la atención, ha sido un enorme placer, y bueno, quedo a disposición para lo que quieran consultarme, refutarme, discutir, etc.